minutito. Vamos a ver, acá está. A ver, que no puede, seguro que no me va a dejar compartir. Y vamos a ver. Ahí está. Bueno, un poquito a ver si lo puedo. ¿Se ve ahí? ¿Alcanzan a ver? Sí, profe. ¿Se ve? ¿Luis? ¿Todos? ¿Dani? Sí, sí, perfecto. Sí, sí. Bueno, bárbaro. Perfecto. Bueno, vamos a dar inicio a la materia práctica profesional asistida en hábitat popular, también conocida como PPAB, siguiendo un poco el formato en que lo dimos el primer cuatrimestre, que no es, aclaramos siempre, que no es el formato con el que trabajamos normalmente, porque siempre hablamos de hacer prácticas, de trabajar con los vecinos, de trabajar con los usuarios de las viviendas directamente, pero bueno, frente a la pandemia no lo podemos hacer, así que estamos en modalidad virtual como todas las demás cátedras, y esto de práctica termina siendo más un ensayo que una verdadera práctica. Pero bueno, no hay otro formato, no hay otra posibilidad, según estuvimos averiguando hasta el día viernes, todavía no estamos habilitados para ir a los barrios. Podemos ir a un montón de barrios, tenemos conocimientos y relaciones con una cantidad de organizaciones sociales con las cuales podemos trabajar, pero en este momento no podemos tener en cuenta esas iniciativas, sino de tratar de ver, de seguir online y de tratar de acercarnos a la temática del hábitat popular, por lo menos desde una cuestión más teórica y haciendo un trabajo práctico, uno o varios trabajos prácticos. Bueno, ustedes ya conocen cómo es la materia, en la realidad son 30 horas de cátedra, de dictado de clases, 60 horas de práctica y 30 horas de labor, un trabajo práctico, de las cuales estas 60 horas normalmente las hacemos en campo, que ahora no se da así. Pero bueno, ya nos iremos dando vuelta para ver cómo nos arreglamos. También la idea es tener este plan de trabajo hasta tanto fines de agosto, que es donde pueden cambiar algunas cosas, si ahí nos permitirían ir a campo, vamos a poder concretar finalmente lo que pensamos o lo que hacemos normalmente. Bien, quería hacer algunas... bueno, los alumnos que cursan, después no sé, Luis, si querés hacer algunas cuestiones administrativas para no tener problemas con los que cursan y con los que están anotados, con los que no están anotados, las cantidades de días que pueden ser, toda esta cuestión, no sé, haremos después un repasito, ¿te parece? O Miriam. Sí, dale. Bien. No hay problema. Bien, yo un poco al principio quería charlar unos 10 minutos con los alumnos sobre por qué la necesidad en la universidad es necesario hablar de vivienda social, de hábitat popular, ¿sí? De estas temáticas, porque ustedes a lo largo de la carrera han visto la arquitectura como desde otro lado, ¿no? Una arquitectura con un beneficiario ideal, que no tiene límites de dinero, que los programas son bastante amplios, extensos, de donde se prioriza mucho la forma por sobre las cuestiones que van a ver con nosotros, como es la relación con las organizaciones, con los individuos, con la familia, ¿sí? Con las necesidades básicas. Tal vez alguno de ustedes termina trabajando sobre un grupo de sanitarios o una vivienda mínima o un trazado urbano, pero siempre pensando en con qué estrategia voy a hacer eso con la comunidad, ¿no? No solo hablar de arquitectura, sino de esa arquitectura en relación a usuarios verdaderos y a un proceso que se da dentro de una determinada organización o territorio, ¿no? Por eso me parecía que al principio
podríamos hablar un poco de lo que es el contexto sociohabitacional hoy de Latinoamérica y Argentina y la necesaria visión que tiene que tener la universidad de estos problemas. Bueno, la foto que nos acompaña son unos compañeros de ustedes de años anteriores que estaban trabajando en la Villa Bajo Pueyrredón con la familia. Ese es el trabajo habitual que hacemos, el relacionamiento. Es el relacionamiento que tenemos con las comunidades trabajando en el propio territorio. Unos puntos a tener en cuenta. Cada vez más la necesidad de espacio construido en la ciudad, ¿no? Cada vez es mayor la necesidad de espacios construidos en la ciudad. Esta demanda es una demanda sostenida a lo largo del tiempo, desde la década del 60 en adelante, se han dado distintos procesos en la ciudad, primero migración externa, es decir, migración hacia del campo a la ciudad, luego migración interna, luego migración de países limítrofes y vuelta a recircular la gente dentro de la ciudad. Eso hace que cada vez más sea necesario un lugar para vivir en la ciudad y acceder a todo lo que significa estar en una ciudad. No solamente tener un terreno, sino acceder a los servicios, a la infraestructura, a una identidad barrial, a un relacionamiento, a un uso de espacios públicos y privados, ¿sí?, que me generan que mi vida sea más placentera en determinado lugar y me garantice la reproducción de la vida. En este caso, constantemente en la ciudad, diversos grupos, ante la falta de dinero, de poder acceder al mercado, accionan algunas estrategias como esta que está en la foto, que son las tomas de tierra, ¿no?, para poder tener un sitio en la ciudad. Esta es una toma muy reciente de hace un mes atrás, en la zona sur de la ciudad. Fíjense cómo la necesidad del espacio construido hace que las familias utilicen todo tipo de recursos como nylon, madera, cintas, palos, para poder demarcar un lugar y habitar en él hasta que se va desarrollando su hábitat al que no pueden acceder a través del mercado ni el Estado. Tenemos que pensar hoy que el Estado casi no está produciendo vivienda. Hay algunos anuncios, pero todavía no se han efectivizado en cuestiones concretas. Entonces, fíjense, y uno se tiene que preguntar, ¿qué podría hacer yo si me toca actuar en esa foto, en ese contexto que muestra la foto, ¿no?, donde la necesidad es inmediata? Ahí no puedo volverme a mi casa y sí, ya vamos a dibujar en el tablero y vamos a ver, sino que la acción es inmediata, la estrategia que tengo que trazar hay que consensuarla con los vecinos, tengo que llevarla con los vecinos y llevarla adelante, teniendo en cuenta sus necesidades, teniendo en cuenta cómo se gestiona un proyecto de este tipo y cómo se negocia políticamente para poder llevarlo adelante. Entonces, el rol del arquitecto acá, fíjense la vivienda, lo que es, en ese momento no importa esto, no importa la vivienda, sí importa más poder seguir permaneciendo en un determinado territorio más que esa vivienda que está ahí. Entonces las estrategias que tiene el arquitecto son distintas a las que han aprendido a lo largo de 5 años ustedes. Por otro lado, también podemos decir, tal vez lo sienten y por primera vez comienzan a sentir esto de lo que es el mercado informal. Entonces uno puede hablar que ante la insuficiencia de recursos por parte de la familia, recursos monetarios, muchas veces se habla de esta familia como de escasos recursos. Y si uno se pone a pensar, no son de escasos recursos porque las estrategias que ellos tejen y piensan movilizan otro tipo de recursos que no son monetarios. Y muchas veces las estrategias de gestión dan muy buenos resultados. Pero sí, en este caso, la insuficiencia de recursos monetarios hacen que no puedan ingresar vía mercado a la ciudad, sino vía el mercado informal. Y esto se convierte hoy en una opción para todos los habitantes, ¿sí?, de la ciudad, que no pueden, vía alquiler, vía compra de lote, vía compra de la vivienda. Entonces se entran a producir este tipo de urbanizaciones que vemos en la foto,
urbanizaciones sin ciudad, por ahí le llamamos, porque son un lote al lado del otro, sin diferenciación espacial, y sin servicios, sin caracterización, por lo menos en la primera instancia, y con la producción de viviendas deficitarias. La foto de la izquierda es un pueblo joven del Perú, ¿sí? Donde hay un indicio de manzanas, de parcelas, de calles, pero fíjese que no hay espacios verdes, que falta toda la infraestructura, pero ahí mismo se movilizan los vehículos, ¿no? Que uno puede ver. Por eso hablamos de que son urbanizaciones sin ciudad, a la cual todavía le falta progresivamente avanzar hacia tener un contenido de lo que es una ciudad verdaderamente para disfrutar, ¿no? Para vivir y disfrutar. La foto de la derecha es un asentamiento de aquí de Córdoba, del sur de la ciudad también, donde podemos ver que se dejó un espacio calle, que se delimitaron las parcelas y se construyeron las viviendas, así como veíamos en la foto anterior, con materiales de descarte, ¿no? Esto, un poco el mercado informal, se trabaja o actúa de la misma manera que el mercado informal, pero teniendo otro tipo de productos que son estos. Hay veces que se accede a través de la compra, otro a través de la ocupación, el alquiler, que lo vamos a ir viendo a lo largo de la materia. ¿Sí? Como tercera cuestión, es decir, vimos una primera que hablaba de la necesidad espacial, una segunda de cómo el mercado informal ante esa necesidad espacial viene convirtiéndose casi en la única solución que tienen los habitantes. Si yo no tengo dinero y no hay producción estatal de vivienda, ¿dónde vivo? Y termina siendo los asentamientos, los barrios fraudulentos, las villas, los lugares que la gente, a la que la gente puede acceder. Sobre todo, si miramos este punto que nos daba así a nivel información nada más, de cómo la tasa de urbanización va creciendo en nuestras ciudades latinoamericanas. Fíjense que CEPAL habla que Latinoamérica es la región, me comí una S, Latinoamérica es la región más urbanizada del mundo en desarrollo. Y habla de que el 2/3 de la población vive en ciudades de más de 20.000 habitantes. El 80% en zonas urbanas. Y fíjense que todavía más crítico, en Argentina estamos hablando de una tasa de urbanización que habla del 92 al 95%. Pero este 92 al 95% de urbanización también comprende lo que hablamos de mercado informal, ¿no? Entonces, esta tasa de urbanización comprende algunos déficits urbanos, como por ejemplo el acrecentamiento de la pobreza, la informalidad de la cual hablamos, la precariedad habitacional, es decir, que esas viviendas que estuvimos viendo, con las cuales las familias se meten a vivir en una tierra, en un lote, no cumplen con ninguna norma y son deficitarias completamente. A lo largo del tiempo van adquiriendo nuevas características y van perdiendo algunos de los niveles del déficit. Que a su vez, ¿por qué decíamos que son urbanizaciones sin ciudad? Porque no tienen los servicios básicos, no hay cobertura de servicios básicos ni infraestructura, tampoco tienen equipamientos comunitarios y espacios públicos, ¿no? Entonces esa ciudad que se va generando, esa tasa de urbanización del 95%, comprende los asentamientos informales y comprende esta acción de las familias para vivir en la ciudad, ¿no? Frente a esto, ¿sí? Uno debe preguntarse como arquitecto, ¿qué hago? ¿Cómo hago yo? ¿Qué herramientas tengo para trabajar estos déficits urbanos? ¿No? ¿Qué aprendí en la facultad para enfrentar este tipo de acciones? Si un día en mi trabajo el intendente me manda a trabajar a un asentamiento y dice, un asentamiento que es informal, que tiene mucha pobreza, que hay precariedad, me gustaría saber qué tipo de precariedad tienen, qué servicios les falta, entonces tengo que tener cierta formación en la carrera, o por lo menos tener un conocimiento para poder abordar estas temáticas. Estos déficits urbanos como pobreza, informalidad, precariedad habitacional, falta de cobertura de servicios, escasez de equipamiento, hacen que uno no tenga garantía de acceder a lo que normalmente llamamos nosotros el derecho a la ciudad, ¿no? El derecho a la ciudad es un derecho que comprende el goce por parte de todos los habitantes de un distrito, de un ejido, de toda la ciudad,
de los mismos beneficios que da el vivir en un conglomerado, que da vivir en la ciudad, no los del centro, tener ciertos servicios, los del country, la de los barrios ricos y los barrios pobres, sin infraestructura, sin equipamientos, y con una calidad habitacional muy mínima y mala, ¿no? Entonces, uno tiene que empezar a hablar como profesional de que lo que nosotros hacemos como profesionales que trabajamos en esta problemática es garantizar el derecho de todos los ciudadanos, ¿sí?, del acceso al derecho a la ciudad. No estamos, y ya lo vamos diciendo desde un principio, nosotros no estamos ayudando, no estamos haciendo filantropía ni solidaridad, estamos garantizando derechos como profesionales que trabajamos en este mundo del hábitat popular. Por otro lado, fíjense, lo que está pasando, sobre todo en estos tiempos con la pobreza. En el 2019 se hablaba de que el 35,4% de la población era pobre, ¿no? Sobre una población de 44 millones. Pasémoslo a millones de habitantes y qué estrategias se llevan adelante, ¿no? Casi 16 millones en el 2019 eran pobres y hoy se está hablando de que el 58% sería pobre, ¿no?, en el 2020, para fines del 2020. Entonces, con estas temáticas que fuimos viendo, con esta realidad, con este contexto en el cual tenemos que actuar, nosotros como profesionales comprometidos, como estudiantes que nos formamos en la universidad pública, donde cada uno de ellos, de los habitantes que sufre el problema de la falta de un lugar en la ciudad, con su impuesto, con el 21% que paga en la leche, en el pan, en la carne, en todos los alimentos, en la vestimenta, nos está pagando la universidad a nosotros. Entonces, tenemos que formarnos, tenemos que comprometernos con esta temática y empezar a trabajarla. Esto no es pobre arquitectura para pobre, como se dice, o una arquitectura que no tenga complejidad como para desarrollarla. Esto es otro tipo de arquitectura que requiere de profesionales con otro entrenamiento, con otros compromisos, que sepa trabajar en equipos interdisciplinarios, que comparta con otras temáticas las visiones y que brinde respuesta a la familia. Fíjense lo que es la foto esta familia en pleno invierno, con una carpita con 3 niños, viviendo ahí mientras ocupa la tierra, ¿no? A este tipo de soluciones, a este tipo de problemáticas, nosotros como arquitectos tenemos que brindar no soluciones, sino ver qué estrategias diseñamos con ellos, qué caminos trazamos para gestionar un hábitat más digno y garantizar el derecho a la ciudad. Y por otro lado, como cátedra, nosotros, después de ver estos 4 puntos, que son una síntesis muy extrema, decimos que, a ver, la universidad debe rever su rol, tiene que preguntarse para quién forma, si solo va a formar profesionales para el mercado o va a formar profesionales para trabajar las problemáticas más sentidas que sufre la población. Si es la población la que lo paga, ¿por qué solo conocemos una parte de la formación o de los paradigmas, siempre trabajando para el mercado, para convertirnos en los grandes arquitectos, líderes, el lápiz de oro, ¿sí?, o los que hacen los grandes edificios y que ignoran lo que está pasando por detrás en el terreno contiguo donde está la pobreza? Entonces, creemos que la universidad debe rever su rol de cómo trabajar las temáticas sentidas, ¿sí?, las problemáticas urbanas que sufre la mayor parte de la población. Creemos que la universidad tiene que tener un compromiso social, ¿no? Meterse en los problemas reales de la ciudad, en los problemas que tiene la sociedad que lo habita, y abordarlas, ¿no? Abordarlas con proyectos o por lo menos empezar a pensarlas, ¿sí? Uno no tiene que pensar solo en grandes edificios. ¿Cómo se construyen esos grandes edificios? ¿Para quién benefician? ¿Para qué estoy entrenado? Puedo construir un aeropuerto, un gran museo, una escuela, un hospital, y cuando me enfrento al hábitat que les mostré en las fotos, no tengo herramientas para trabajar. Y también, por otro lado, lo que está pasando en la sociedad necesita de profesionales críticos. Es decir, si seguimos generando riqueza, seguimos acumulando riqueza cada vez en menos manos, ¿sí?,
qué va a pasar con este planeta, qué va a pasar con nuestro país y con esta sociedad. Entonces, uno tiene que pararse con conciencia crítica de alumnos y de profesores frente a los problemas sociales y a los problemas urbanos. No solamente uno está para diseñar o para construir, uno es un actor social que tiene que trabajar en un determinado contexto e incidir en ese contexto para una sociedad más justa, incidir en ese contexto para garantizar el derecho a ayudar. Por último, nosotros pensamos desde la cátedra que es muy importante para nosotros que ustedes entiendan, frente a un contexto que dice que no es así, que la pobreza, que el hábitat popular es un problema muy complejo de abordar. No es solamente hacer casitas como lo entienden muchos políticos, muchos arquitectos, estudios de arquitectura, vamos a hacer casa y ya se solucionó la pobreza. Tal vez yo haciendo casa y invitando y llevando una familia a vivir esa casa le complique más la vida, ¿no? Entonces, uno tiene que entender cómo trabajar en un contexto de pobreza, en ese contexto tan complejo en el cual el arquitecto es un profesional más que va a trabajar teniendo una mirada sobre una dimensión del hábitat popular. Posiblemente va a haber dimensiones legales, ambientales, sociales, que nos lleven a integrarlas y a poder tener una mirada consensuada entre distintas disciplinas para cómo abordar una temática compleja como es la cuestión de la pobreza. Frente a esto, nosotros queremos compartir y llevar adelante un cuatrimestre, si bien este cuatrimestre es un cuatrimestre como el primero, un poco que no nos gusta mucho dar clase así, sino que bueno, es lo que podemos hacer, que nos gusta ir a los territorios, que ustedes tomen contacto con los vecinos, vean la problemática, la sientan, se sensibilicen y encuentren respuestas en ellos también, que tienen saberes, pero bueno, frente a eso y a la pandemia, nosotros tenemos que tener otro tipo de estrategias, que es las que vamos a conversar. A ver. Muy bien. Vamos a ver algunas cuestiones sobre la PPA, ¿sí? Sobre nuestra materia. Si bien la PPA apareció en el 2016, nosotros venimos dando esta materia desde el año 1997 con otro nombre y con otro enfoque, que llamaba Problemática de Vivienda Popular, una materia electiva, que la dictábamos también por cuatrimestre y que hacíamos unos trabajos parecidos, pero yendo siempre a campo. A partir del 2016, esta materia se convierte en obligatoria y se transforma de Problemática de la Vivienda Popular en Práctica Profesional Asistida con orientación en hábitat popular. Entonces, ahí cambian los paradigmas, porque antes hablábamos de vivienda popular como enfocándonos, si bien hablábamos de proceso, pero enfocándonos en el producto. Ahora tenemos que enfocarnos mucho y centrarnos en la cuestión del hábitat popular. Por eso es que el primer teórico que vamos a tener es cuál es el concepto de hábitat hoy, en el cual nosotros nos basamos para trabajar y cuál es el concepto que queremos que ustedes incorporen como visión, ¿sí? Discutible, por supuesto, como todos los conocimientos que nosotros vertimos, para tener estrategias de abordaje a la problemática. Entonces, acá nosotros tomamos algunas cuestiones de referencias bibliográficas, como para ilustrar y que sepan en una primera introducción qué es lo que pensamos nosotros, ¿no? Sobre este tema. Dice, el Gazul, por ejemplo, habla de que el hábitat popular es la forma en que habitan los pobres, los sectores desposeídos, dice él, ¿no? Aquellos sectores que quedan desplazados del derecho a habitar, relacionándolo con lo que les mostré antes, del derecho desposeído del acceso a la tierra, a la urbanización, a la infraestructura, al trabajo, al equipamiento, ¿no? Entonces, es el hábitat que se caracteriza por ser habitados
por los pobres de la ciudad, los sectores desposeídos, dice Gazul en este caso. Ya vamos a ver que el concepto de hábitat es mucho más amplio que hablar de infraestructura, de equipamiento, de vivienda, de calles, sino que incluye otro tipo de dimensiones que las vamos a estar conversando la semana que viene. Y fíjense que Ortiz Flores, un arquitecto mexicano también, bueno, Gazul, si no me equivoco, es colombiano, parte de un concepto de hábitat y él habla de que el hábitat como proceso y no como producto, ¿no? Como un producto sociocultural y no como una mercancía, como un acto de habitar y no como un mero objeto de intercambio. Ortiz Flores es un militante del hábitat popular, ya grande, un señor muy grande que llevó toda la vida trabajando en el hábitat popular y nos habla de que tenemos que entender al hábitat como un proceso, no como una vivienda, a ver, si uno lo podría, no como un producto terminado, dice, no como una vivienda que ya está construida, sino todo lo que esa vivienda hace por las personas, cómo se hace, todas las estrategias que las familias se dan para tenerla, incorporando todas esas dimensiones económicas, sociales, ambientales y legales dentro de un proceso para llegar a tener un hábitat, ¿sí? Y también él nos habla de que este tipo de vivienda popular es producto de una relación sociocultural, como lo vamos a ver en la definición de hábitat. No es una mercancía que se compra y se vende, sino que se produce en determinadas condiciones de un contexto capitalista, en donde las familias, cuando se reproducen, y con sus ahorros, y con su esfuerzo, y con su mano de obra, construyen un hábitat, ¿no? Y ese hábitat va a representar las formas de habitar, las formas de hacer, y las formas de cómo la familia va viviendo en estos hábitats, cómo va dándose las estrategias para habitar esos hábitats, como vimos al principio con la foto en donde estaban las carpitas de nylon y esas cosas que estuvimos viendo, ese tipo de hábitat en primera instancia cuando ocupan una tierra. Y también debemos entender, dice Ortiz, que uno tiene que entender el hábitat en el acto de habitar. El hábitat se convierte con uno siendo sobre el hábitat y no como un objeto de intercambio. Lo produzco, entra al mercado y es indiferente quién lo produjo, cómo se produjo. El hábitat popular tiene autores que no salen en las revistas, pero tiene autores en el barrio, tiene dirigentes, tiene organizaciones que producen hábitat popular, ¿sí? Y donde hay ONGs, donde hay equipos técnicos que asesoran, es decir, este acto de habitar una determinada realidad convierte a la vivienda o a este lugar para habitar en un proceso, ¿no? En un proceso social, en un proceso sociohabitacional. Del concepto de hábitat, nosotros, ¿qué nos estamos planteando? Bueno, con todo lo dicho, en los 4 puntos anteriores, en estas 2 definiciones, ¿qué nos estamos planteando nosotros como cátedra, no? Es decir, uno dice que, por supuesto que en 10 clases van a arrimarse al hábitat popular, van a introducirse en el hábitat popular y tal vez descubren una vocación de trabajo, tal vez descubren un campo laboral, ¿sí? Tal vez descubren que era lo que estuvieron buscando durante los 5 años y no lo habían recibido, o tal vez descubren que ni loco van a trabajar en esta temática que no les gusta, ¿no? Eso queda ya a criterio de cada uno. Pero nosotros decimos que la formación nuestra, normal, la que damos habitualmente cuando podemos estar en campo, cuando podemos visitar las poblaciones, se da mediante un proceso de, primero, sensibilización, ¿no? Estar en ese contexto, ¿no? Ver ese contexto, cómo funciona, conocer a los productores del hábitat popular, ¿no? Sensibilizarnos con el hábitat popular. Luego en aula, y con los apuntes, y con los distintos trabajos prácticos, uno va a ir conceptualizando ese hábitat popular, va a ir comprendiendo, ¿sí?, desde lo conceptual cómo se produce ese hábitat popular. Va a empezar a tener herramientas para trabajar en ese hábitat popular. Herramientas que le ayuden a comprender, ¿sí? Porque muchas veces uno escucha y hablan de
asentamientos espontáneos, porque el orden que uno tiene en la cabeza no se reproduce en esos hábitats. Pero esos, muchas veces, el que dice asentamiento espontáneo es precisamente el que no tiene un concepto de cómo se produce el hábitat popular. No hay nada de espontaneidad en las acciones del hábitat popular. Hay acciones estratégicas de sobrevivencia, hay estrategias de sobrevivencia, hay estrategias de reproducción de la vida. Entonces, uno cuando comienza a tener conceptos y a tener formas de interpretar la realidad, va comprendiendo el hábitat popular. Con la sensibilización y la conceptualización, podemos realizar una práctica de campo donde puedo llegar a ensayar algunas respuestas a los problemas y necesidades que encontramos. Y finalmente, uno realiza un monitoreo de las acciones que se planteó, una evaluación de las mismas para ver a qué resultado llegamos. Este nuevo campo de la arquitectura, muchos nos critican y nos dicen que no es un nuevo campo, que esto es la arquitectura como todas las otras. Nosotros creemos que hay que disponer de determinados conocimientos y entrenamientos para enfrentar este hábitat y enfrentar y dar respuestas, ¿no? Dar respuestas integradas junto con los pobladores. Este campo nuevo de la arquitectura nos plantea algunos desafíos, ¿sí? Nos plantea desafíos, nos plantea preguntas y nos lleva a tener que formular proyectos para brindar respuestas, planificar acciones y gestionar esas acciones, todas englobadas en lo que son los proyectos de hábitat popular. Ustedes van a ver que nos van a contar del hermoso proyecto que diseñaron en su casa en el papel, y la pregunta que le vamos a hacer nosotros es, ¿y cómo lo van a llevar adelante? ¿Qué rol tiene la gente en esto que ustedes piensan hacer? ¿Cómo lo van a hacer? ¿De qué manera se va a construir esto? ¿Quién va a poner la plata? ¿Quién pone la mano de obra? ¿Cómo se organiza? Siempre le vamos a ir con los cómo, no sobre el producto, sino sobre el proceso que hay que desarrollar. Básicamente sobre los procesos de gestión del hábitat popular. Y para esto es necesario tener en cuenta un abordaje que trascienda nuestra disciplina. Hablamos de complejidad de la pobreza, entonces uno no puede abordar todo lo que es la temática de la pobreza o del hábitat popular o sociohabitacional, la complejidad de lo sociohabitacional, solamente viendo desde la arquitectura. Es necesario que confluyan disciplinas para que nos ayuden a encontrar respuestas a las problemáticas, ¿no? La arquitectura por ahí puede mirar el espacio, los objetos, y integrando otras disciplinas en nuestra mirada, vamos a encontrar que esa complejidad la podemos empezar a desmadejar, la podemos empezar a desentrañar y encontrar las respuestas, ¿no? Entonces, le proponemos siempre esto de estar abierto al trabajo con equipos interdisciplinarios. Normalmente todos los años, todos los cuatrimestres, hacemos un encuentro interdisciplinario donde participan cátedras de diversas facultades como medicina, nutrición, trabajo social, comunicación, todo, para poder hacer ese encuentro interdisciplinario. Lamentablemente, frente a estas condiciones no vamos a poder llevar a cabo. Bueno, y finalmente decimos que nosotros en realidad queremos que se lleven preguntas, que se lleven interrogantes, queremos acompañarlo en este proceso que ustedes van a iniciar de 10 semanas en relación al hábito popular, en donde van a tener más preguntas que respuestas, ¿no? Porque no se puede una temática tan compleja verla completamente, sino es para que ustedes se pregunten con qué herramientas, con qué instrumentos cuento yo para abordar la temática del hábitat popular, para poder después, una vez que se reciban, seguir formándose, ¿no? Y preguntarse sobre todo qué rol tienen los arquitectos en estos procesos, que ya que vamos a dibujar poco, vamos a diseñar poco, pero vamos a gestionar mucho, qué rol tiene el profesional en estos procesos sociohabitacionales, y ¿qué significa incorporar la participación en todos estos procesos sociohabitacionales? En donde aquí la voz del arquitecto se equipara con la voz de los pobladores. Todo vale lo mismo, no es que alguien diseña, acá está el proyecto que vamos a construir, sino que ese proyecto es construido
cómo se construye el conocimiento en el hábitat popular en forma colectiva. Así que a partir de esto que estuvimos hablando, vamos a iniciar nuestro proceso de trabajo conjunto en este cuatrimestre, ¿no? Me parece que se entiende. Si hay preguntas, los vamos haciendo, los escuchamos. ¿O continuamos? Bueno, para llevar adelante toda esta hermosa tarea, contamos con un plantel docente, ¿sí? Un hermoso plantel docente, un hermoso equipo de trabajo muy comprometido a la temática, donde todos se desarrollan en esta temática. Bueno, no sé si se puede, bueno, después nos van a ir conociendo. Miriam Liborio, que es adjunta, que estaba ahí en la fotito, pero bueno, es difícil ir mostrando uno a uno. Bueno, yo soy Gustavo Rebord, no soy Revlon, no soy Rébora, ni Rebord, soy Rebord, ¿sí? Un profesor asistente, Luis Ángel Vélez, el arquitecto Vélez, y un equipo de adscriptos que muchos ya llevan más de una década con nosotros trabajando, la licenciada en Trabajo Social, Daniela Muratero Bruno, la licenciada Alejandra Chaval, que no sé si va a estar en este cuatrimestre, quizás no pueda venir, que es psicóloga, Cristina Astesano, Cindy de Alegre, Carolina Chávez, Vanessa Chaile, Gabriela Soler, Fernanda Moreno, Alejandra Puig, Anita Máculos, Luciana Giabotto, Milagro Ortiz, Victoria Carbonil. Y hay alumnas adscritas como Aileen Suau, Alejandra Gómez, Juliana Neme, y tenemos un asesor que es Rocco Ortecho, que me lo tapa el cartelito acá. Bueno, con todo este equipo vamos a trabajar, vamos a desarrollar este cuatrimestre, y nos vamos a dividir en comisiones. Seguramente vamos a tener oportunidad de conocernos después vía online. ¿Estamos bien hasta acá? Luis, chicos, compañeros. Sí, ningún problema. ¿Quedó alguien? ¿Está? Sí, falta Cami Ropelato, flamante incorporación, una compañera que ha empezado la materia el semestre pasado. Y bueno, estamos muy contentos, que expresó las ganas de formar parte, así que bueno, acá también se ha sumado. Bueno, la otra. ya la vamos a incorporar. Ya la No, vamos a Alejandra. incorporar. Y las dos Alejandras están, sí. Bien, nosotros nos planteamos como cátedra estos tres objetivos: vincular, promover y fomentar. Es decir, la cátedra tiene como objetivos de formación que ustedes, como alumnos, comiencen a vincularse con un nuevo campo laboral, como les decía anteriormente, ¿no? Y desarrollando, en nuestro objetivo decimos desarrollando alternativas de ejercicio profesional en instituciones afines. Bueno, este cuatrimestre esas instituciones afines no vamos a poder acceder. Normalmente los alumnos desarrollan su práctica en un centro de práctica que nosotros conseguimos, que tenemos como nuestro relacionamiento. Por eso decimos que ese campo laboral lo conocen a través de instituciones. Pero bueno, de todas maneras, ustedes van a estar vinculándose a una temática y algún tipo de institución seguramente, Ministerio de Desarrollo Social, Hábitat de la Municipalidad, o alguno que otro, tal vez SEBE, algunas cuestiones así. Vamos a ir vinculándonos y vamos a ir conociendo que hay una serie de instituciones que trabajan esta temática, que viven de esta temática y que tienen muchas trayectorias en la misma, ¿no? Por otro lado, nos planteamos de promover una mirada compleja del hábitat popular, ¿no? Que lo que veíamos anteriormente, es decir, abordar al hábitat popular no como un problema de casitas, como un problema de pobres que no tienen cómo comprar o adquirir su casa, sino partiendo de que el hábitat popular es un tema complejo que requiere de la interdisciplina, ¿sí?, para poder intervenir profesionalmente. Esa interdisciplina nos tiene que plantear miradas sobre este hábitat, distintas miradas desde cada una de las disciplinas, para ir integrándola en una acción sociohabitacional. Y por otro lado, nosotros decimos que
uno puede vincularse, puede promover estas acciones, pero si no fomenta valores y capacidades en el estudiante para reconocer que hay un hábitat popular, para reconocer que hay un contexto de pobreza, como las cifras que les estuve mostrando anteriormente, ¿sí? Y no ignorarlas. ¿Cuántas veces paso yo en el ómnibus caminando por al lado de un asentamiento y ni siquiera sé que está ahí adentro? Bueno, lo que pretendemos es que comiencen a mirar la ciudad, esta ciudad que está constituida por lo formal y por lo informal, esta ciudad en donde hay habitantes que no tienen garantizados sus mínimos derechos, y ustedes, que fomentarle en ustedes los valores indispensables para comprometerse con este tipo de actividades, ¿no? El estudiante debe comprometerse con el hábitat popular, debe trabajar en el hábitat popular y debe brindar respuesta. Para eso le hace falta, ¿sí?, tener ciertas habilidades, algunas de ellas que las vamos a estar trabajando juntos, algunas herramientas, ¿sí?, para herramientas de planificación y de gestión, que vamos a tratar de incorporar en las clases, para llevar adelante una práctica, ¿sí? En esto nosotros hablamos de práctica extensionista cuando trabajamos en los territorios. En este caso va a ser una práctica que va a tener cierto carácter de extensión, pero va a trabajar sobre un caso concreto, pero un caso que lo vamos a conocer en base a datos, a fotos satelitales, a mapas y otros tipos más. Es decir, que tengan en claro que lo que nosotros pretendemos es esto, que se vinculen con un campo laboral, promover una visión interdisciplinaria, una visión compleja de la temática de la pobreza, fomentando en ustedes capacidades, valores y capacidades para actuar en ese contexto. Por último, la última filmina, para que tengan en cuenta desde dónde enfocamos la educación nosotros, sobre qué marco conceptual miramos la formación profesional del alumno de arquitectura, traemos un párrafo de José Luis Coragio, un economista, pero también pedagogo y investigador urbano de acá de Argentina, José Luis Coragio, que dice que la educación debe desarrollar en los alumnos el saber, ¿no? Habla de 4 puntos: el saber hacer, ¿sí?, la internalización de normas y valores y la capacidad para continuar aprendiendo de manera autónoma. El saber. Durante todo este tiempo, ustedes han recibido una serie de formación e información, ¿no? Conceptos, como dice él, sistemas explicativos, interpretativos, datos, de lo que consideraban una forma de ver la arquitectura. Nosotros vamos a intentar de que ese saber se complemente con lo que nosotros entendemos que puede ser la arquitectura del hábitat popular, ¿sí? Algunas pequeñas insinuaciones sobre la temática del hábitat popular, porque no nos dan los tiempos. Pero sí que ustedes se vayan, ¿sí?, interesados, con planteos de, está bueno, mirá, qué bueno poder trabajar en la temática popular, del hábitat popular, me interesa, hay organizaciones, hay lugar donde hacerlo, me puedo formar, y es tan digno como cualquier tarea del arquitecto puede desarrollar con un privado, trabajar en el hábitat popular. Entonces, vamos a intentar incorporar nuevos saberes en ustedes, nuevos conceptos que hacen al hábitat popular. Pero sobre todo nos interesa esto de preguntarnos y de que ustedes empiecen a incorporar en su quehacer profesional esto que se llama el saber hacer. Es muy fácil diseñar un edificio y decir, sí, lo vamos a construir y termina en una lámina. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Con quién lo vamos a hacer? ¿Cuánto sale hacerlo? ¿Sí? ¿Y qué estrategias me voy a dar para conseguir los fondos? ¿Qué estrategias financieras? ¿Qué estrategias económicas? ¿Qué estrategias sociales voy a llevar adelante para poder ver esto, ¿no? Para poder realizar lo que yo estaba pensando, ya sea un proyecto comunitario, una copa de leche, un plan de vivienda, un desarrollo urbano, lo que sea. Pero preguntarnos y aprender esto que se llama el saber hacer, ¿sí? Incorporar destrezas y habilidades que hacen a la gestión, ¿no? Producir datos, teorizar, plantearnos problemas, evaluar, trabajar con datos poblacionales, datos demográficos,
datos sobre la situación de la vivienda, en donde uno puede sacar conclusiones, ¿no? Que pueda comprender, ¿sí?, cuáles son las problemáticas, porque normalmente uno, desde la arquitectura, tiende a actuar, lo que se necesita es más metros cuadrados. Tal vez con los metros cuadrados construidos con una refuncionalización y con algún mejoramiento, logramos una mejor solución a los problemas que se le plantean a la gente que construir más metros cuadrados. Entonces, hay que saber leer datos, comprender esos datos y después actuar. Como dijimos en el objetivo anterior, esto de incorporar valores, ¿no?, la internalización de normas y valores que determinen actitudes coherentes con el espacio responsable de su profesión y con el desarrollo deseado para la sociedad. Uno no puede ignorar que uno es un profesional formado en una universidad pública que tiene influencia en la sociedad, todo nuestro accionar, la ciudad que vivimos, en su mayoría fue hecha por profesionales, nos guste o no, que tienen una forma de ver la ciudad, una forma de entender cómo funciona la ciudad y quién la debe producir. Tal vez tenemos que plantearnos nuevas formas, sobre todo en nuestra relación con el ambiente, ¿no? Entonces, incorporar nuevos valores puede significar incorporar valores del respeto del ambiente, de reconocer al ambiente como un sujeto de derecho, como hizo Ecuador en su momento con la Constitución, o Bolivia, ¿sí? Tener actitudes coherentes. Yo no puedo plantear edificios, estoy planteando en plena crisis de la energía o de incremento de costos de la energía, hermosos edificios vidriados porque queda bien la cajita vidriada para la ciudad, pero tiene un costo de mantenimiento, un costo de producción de la calefacción y la refrigeración de esos edificios que no son coherentes. Entonces, los valores están también por entender qué actitudes tengo hacia el medio, hacia el otro, hacia una sociedad injusta, a una sociedad desigual. ¿Cómo voy a actuar yo como profesional frente a esa sociedad? ¿Con qué responsabilidad? ¿Voy a ignorar los problemas que ocurren en la sociedad o voy a actuar sobre ellos? ¿Voy a intentar cambiar desde mi punto de vista o con mi quehacer esa sociedad? ¿Voy a tratar de influir sobre los espacios donde yo participo, colegio de arquitectos, centro de estudiantes, centro vecinal, lo que sea, para generar una sociedad más justa que garantice el derecho a la ciudad? ¿O los voy a ignorar y me voy a dedicar solamente a ganar dinero? Para algunos no está mal solamente ganar dinero. Desde el punto de vista nuestro, para nosotros despreocupadamente ganar dinero, sin importar los demás, no es un punto de vista que nos interesa promover dentro de los alumnos. Sí, tenemos que generar una sociedad donde podamos caber todos, donde tengamos lugar para todos y donde garanticemos el derecho de todos, ¿no? Y el cuarto punto que plantea José Luis Coragio es esta capacidad de generar en ustedes la capacidad de aprendizaje de manera autónoma, ¿no? De seguir aprendiendo más allá de dejar la escolarización, que significa ya dejar la universidad. De que cuando se nos plantea un problema, plantearnos también de qué manera puedo estudiar eso, cómo puedo buscar nuevos marcos de referencia y estar permanentemente actualizado para que mi acción profesional sea la mejor posible y la más digna posible en este contexto del hábitat popular. Estos son como planteos más ideológicos nuestros desde la cátedra que nos estamos planteando y que queremos que ustedes incorporen a lo largo de estos 4 meses. No sé si hay preguntas, porque ya lo hice muy largo. Así que me gustaría escucharlos, qué intereses tienen, por qué están acá, qué nos llevó a cursar esta materia y no la otra, todas estas cuestiones. Los docentes también, si quieren incorporar, comentar. Bueno, rompan el silencio. No hay problema. Acá está permitido equivocarse y decir lo que se le ocurre, no castigamos a nadie, no condenamos a nadie. Es una temática de la cual no conocen nada. Entonces uno puede hacer planteos, puede tener planteos distintos a los nuestros, van a ser aceptados, vamos a discutir,
vamos a compartir puntos de vista o no, pero nos parece que todos los puntos de vista, todas las discusiones son válidas en referencia a la temática. Profe, no sé si se escucha ahí. Sí, Bien. perfecto. Bueno, no dudas de mi parte, no. Creo que está súper clara los fundamentos de la materia. Iremos también conociéndola clase a clase, pero en mi lugar yo elegí esta orientación de PPA porque me pareció, bueno, como usted dijo, que aborda una temática que es súper interesante y que nunca la vemos ni la tomamos a lo largo de la carrera y que es una realidad que la vive la gran parte de la población. Creo que que elige esta orientación de PPA es porque tiene como la misma incomodidad. Perfecto. Bien. ¿Y qué te interesa aprender de esto que estuvimos viendo? Y creo que todos los temas que se abordaron son interesantes. Bueno, no me imagino bien cómo será el dictado de la materia, porque el trabajo de campo también debe ser súper interesante. Y bueno, no va a ser posible. Pero bueno, creo que la conceptualización y también ver el marco teórico de toda esta mirada tan realista debe ser súper interesante. Y creo que Así es. investigar, o sea, hay mucho para investigar, hay mucha bibliografía, hay mucha documentación real de lo que sucede. Así es. ¿Sí? Hoy hay, por suerte, maestrías que se dedican a esta temática, hay mucha formación, en toda Latinoamérica hay distintas cátedras que abordan también la temática. Acá en Argentina hay en Buenos Aires, en Chaco, ayúdame Luis, Buenos Aires, Chaco, Córdoba, en Córdoba está la Católica y nosotros, ¿y quién más? Que no recuerdo. Podemos mencionar como referencia las cátedras de la Red ULACAP. Eso de paso Sí. son chicos y vamos vendiendo. Buenas tardes a todos y a todas, en primer lugar. Vamos vendiendo un poco el producto. La Red ULACAP es una red universitaria latinoamericana de cátedras de vivienda, que casualmente, como decía Gustavo, en los últimos años ha aparecido mucha oferta de posgrado relacionado con este tema, con esta temática, bajo la forma de distintos, escolar de distintas formas, maestrías, especializaciones, diplomados, pero no es tan común, no es para nada común encontrar esta posibilidad de aprender estos temas en el nivel de grado, que es donde estamos nosotros, que es antes de ser profesionales universitarios. Entonces esta red, estamos en contacto entre cátedras, siempre decimos que son como primas hermanas, ¿no? Casi como trabajamos nosotros, trabajan de manera similar en toda Latinoamérica. Por suerte hay desperdigadas, y acá, como decía Gustavo, desde Córdoba por lo menos tenemos representadas 3 cátedras, la nuestra, una cátedra similar en la carrera de arquitectura de la Universidad Católica de Córdoba, que la profe que la dirige fue adscrita acá y después ya pudo armar la cátedra allá, y el seminario de hábitat de la carrera de trabajo social de la Facultad de Ciencias Sociales. Entonces, por lo menos tenemos esas 3 posibilidades. Luego está la cátedra de Chaco, como mencionó Gustavo, en la Universidad Nacional del Noreste, que esa nació junto con la nuestra allá por el 90-91. En la UBA, en la Facultad de Arquitectura, hay 2 o 3 cátedras por lo menos. Después hay un grupo importante de cátedras en Mendoza, en la Universidad de Congreso, ¿sí? y ahí en la Universidad Nacional de Mendoza también hay cátedras, y esas son las que se me vienen más rápidamente a la memoria. Pero bueno, luego como miembros de la red hay compañeros de Chile, en Brasil, muy interesantes porque trabajan mucho con los movimientos sociales y territoriales brasileros, que son muy grandes, muy potentes, muy importantes. Y bueno, y después hay de México, en Colombia, en todos lados. No somos muchos, no hacemos mucho ruido en la agenda pública, pero podemos dar fe que estamos hace muchos años acá dando vueltas con estos temas, ¿sí? Así que esto como para, comento toda esta historia, como para que más o menos también puedan darse cuenta de qué pueden llegar a ver acá, en este tiempo de acá a noviembre, pero esa es la parte administrativa escolar que tenemos que cumplir, dar una materia y un día terminar y poner una nota.
pero de ahí en adelante puede estar toda la vida para eso, tranquilamente, para quienes, como dijo Gustavo, se interesen en estas cuestiones, ¿sí? Esta es como la primer ventanita, como nos gusta decir el tema, ¿no? Así es. A ver, ¿hay alguna otra opinión, pregunta, parecer? Anímense, chicos. Anímense a hablar, a ser protagonistas, porque nosotros queremos hacer una construcción del conocimiento. Lo que ustedes nos dicen es importante, porque aprendemos también, vamos construyendo de alguna manera otra forma de ver, las cosas van cambiando, nosotros venimos trabajando hace muchos años esta temática, pero hoy es distinto, ¿sí? La realidad fue cambiando mucho, entonces los territorios fueron cambiando mucho, las formas de abordar en el territorio van cambiando, y conocer nuevas yo miradas. tengo una pregunta. Sí, dale. Perdón. ¿Ya ahí? Sí. Sí, dale. Quería preguntar en realidad más que nada cómo ha sido la modalidad en el primer semestre, si se había podido realizar algún trabajo de campo, si podría haber algún barrio o algo, cómo se afronta, qué es más allá de la gestión, digamos, un poco más sobre lo que se hace, digamos, o lo que se pudo hacer este año. Bien. ¿Querés comentar, Miriam? Sí, cómo no. Hola, buenas tardes. Estoy medio a oscuras, pero acá No, media estoy. no, estás completamente oscura, no te ve Ay, nada. es que se me quemó el aro de luz. Les puedo asegurar que me lo había comprado por Mercado Libre y no me lo... Bueno, voy a ver. Cocina. No importa, dale. Bueno, La importancia se llama eso. la cuestión es que el cuatrimestre pasado preguntabas vos, perdón, Sí. o cómo era en la realidad. Sí, más que nada para saber cómo podría seguir siendo este año, digamos, esta segunda parte del año. Bueno, ya la presentación formal de este año se la vamos a dar la semana que viene, con los lineamientos que estamos pensando y las gestiones que está haciendo Gustavo para conseguir la documentación necesaria, etcétera. Pero el año pasado trabajamos el cuatrimestre pasado, trabajamos sobre el barrio Los Artesanos, donde nosotros les dimos, a partir de una tesis, que habían trabajado las ASCRIP. Trabajamos en 4 o 5 dimensiones en las cuales había que resolver una problemática con respecto al barrio, por ejemplo, proveer de equipamiento, resolver algunos módulos de vivienda, etcétera. O sea, les dimos como 5 casos para que resolvieran, trabajaron todos en grupo. Ahora, corregime, Gustavo, si cambiamos de la semana pasada a hoy, pero vamos a trabajar. Va cambiando. Trabajamos Bien. con la emergente hacemos malabarismo con lo que tenemos. Así que lo que vamos a trabajar es en ese barrio, tal cual lo que hemos hablado, va a ser trabajar en una propuesta de reurbanización de algunas parcelas y dotar de algo de equipamiento, ya que este barrio tiene más alguna posibilidad de disponibilidad de algo más de tierra que los artesanos, y el tema de, ¿qué dijimos? Equipamiento y vivienda, ¿verdad? Equipamiento y vivienda, sí. Que es un caso real, ¿no? Vamos a tomar un caso real. Con datos reales, con vuelos de dron reciente, con algo de relevamiento sobre la situación de los hogares, más o menos ajustada a la realidad, etc. O sea, la idea es trabajar y con un presupuesto determinado, cosa que es bastante importante, porque el trabajar un presupuesto, que si bien ustedes han hecho presupuesto en construcciones, en PIG, etcétera, etcétera, acá van a tener un presupuesto para ejecutar, que ese proyecto tiene que ser el factor de ejecución de ese proyecto, lo cual se les complica por ahí la cosa, pero bueno, es lo que... Y también una cosa que yo quiero darles como mensaje en general: el hábitat popular necesita de la mejor arquitectura posible. No es que porque sean pocos los recursos, no tenemos que forzar nuestra creatividad y poner en funcionamiento nuestros saberes para realmente dotar a estas personas, que como dijo Gustavo Regil varias veces, que son sujetos de derechos, son sujetos también de derechos de tener construcciones dignas, en donde nuestro
nuestros saberes se realicen de una manera acorde a las grandísimas e increíbles necesidades por las que atraviesan y carencias por las que atraviesan este conglomerado de personas que post pandemia no sabemos con lo que nos vamos a encontrar. Sí sabemos, pero que nos vemos. No es un Muy tema crítico. menor. Una cosa, reforzando esto y en relación a lo que preguntabas, Leo Chiara, no sé si es tu nombre o Chiara. Sí, Chiara, está bien. Está bien. Chiara. Por nombre. Esto que comentaba Miriam, en relación al posible trabajo práctico, más de que vamos a tener una dimensión teórica, va a haber toda una dimensión teórica que es necesaria. A veces siempre nos van a escuchar hacer las bromas, que se hizo medio largo y a lo mejor un tema nos puede llevar 1 hora o más explicarlo, pero es necesario porque tenemos totalmente en claro que estas temáticas, y esto que ya creo que se han ido dando cuenta con lo que adelantó Gustavo, es algo novedoso en nuestra vida, porque hemos estado también sentados, hemos sido estudiantes de esta misma facultad, prácticamente todos. Son temas totalmente nuevos, hay conceptos totalmente nuevos. El abordaje del hábitat popular es necesariamente interdisciplinario, y ya no, esa palabrita no la van a escuchar decir muchas veces. Entonces eso nos lleva a tener que aprender nuevos conceptos, nuevas miradas de otras disciplinas, o sea que tenemos que transmitir todo un bagaje de cosas nuevas para aprender. Y la aproximación esta que comentaba Miriam, que el caso sea real, vamos a tratar, en la medida de las posibilidades de esta virtualidad, de traer, para decirlo así como un criollo, para que se entienda, lo más posible la realidad a este mundo virtual, ¿sí? Por eso el caso sobre el que vamos a trabajar va a ser con información proporcionada por organismos públicos, con cosas reales, hacer tareas que tienen que ver, que nos interpelan como arquitectos y arquitectas a la hora de ser profesionales, que las vamos a tener que hacer y que tampoco nos las han explicado todavía en la carrera, porque no, estamos más orientados a la formación en el diseño arquitectónico, y acá la propuesta es aprender cosas nuevas y tener miradas más amplias que el objeto edificio arquitectura. Entonces, esa va a ser un poco la manera de suplir esto. Vamos a insistir con esto, tanto con los compañeros del primer semestre como a ustedes en este grupo. Esto que estamos recreando y armando con tareas, con prácticos, con hechos por internet, no es nuestra materia, no lo van, y como que nos salimos así como un niño que quiere explicar algo desesperado, porque es tratar de transmitirles de alguna manera que la excepcionalidad que es este momento histórico hace que la materia le estemos dando esta forma y los prácticos sean eso, pero nuestra materia no es eso, no lo es. Hay 60 horas de trabajo por reglamento, no porque lo hemos inventado nosotros. El reglamento de las materias de práctica profesional habla que ustedes estarían yendo a alguna de las instituciones que mencionó Gustavo, que no vamos a poder ir dadas las condiciones, o si a lo mejor se levanta algo, ya vamos a tener casi todo el semestre resuelto. Entonces ahí en esas instituciones conocerían otros profesionales de otras disciplinas, o tendrían un tutor que los guiaría en la tarea y cumplirían horas ahí. Y va por ahí la cosa, se las tenemos que contar de esta manera, porque como dice recién, es un momento histórico que nos ha interpelado, al planeta ha interpelado, y nos tiene en esta situación. Entonces vamos a hacer el esfuerzo dentro de lo que es la virtualidad, de intentar con estos medios, estas tecnologías, que tenganos paciencia por ahí en algo, porque es muy nuevo. Nosotros siempre hacemos el chiste, el 15 de marzo no sabíamos que existía Meet y que existía Zoom, no sabíamos que existía, y no es broma, es en serio. Y de golpe, como les pasó a muchas otras cátedras que no trabajan en la virtualidad, nos vimos empujados a esto. Bueno, el primer semestre aprendimos mucho, nos dimos muchos golpes de aprendizaje, y ahora vamos a tratar de volcar ese aprendizaje en poder desarrollar la materia en este semestre, que es un poquito más corto. Este año entregamos antes que el año pasado, tenemos un par de periodos más que no tenemos en el primer semestre, pero bueno, nos vamos a acomodar y vamos a tratar de transmitirles de la mejor manera posible por esta virtualidad, que como bien dice Gustavo, no nos gusta mucho,
porque no es lo mismo estar debatiendo sobre eso en el aula y mirarnos así, pero cara a cara y levantar la mano, que es como nos gusta. Vamos a tratar de recrearlo con estas tecnologías. Y todo esto como para que también tengan una idea de qué va a ser esta materia que van a cursar acá con nosotros. Eso era, Gustavo. Muy bien. Gracias. ¿Hay alguna pregunta, alguna reflexión? Ya vamos a ir, la semana que viene, vamos a tener un teórico sobre el concepto de hábitat popular y vamos a alargar el trabajo práctico número 1, que consiste en leer artículos y hacer una síntesis, cada uno como para después compartirlo en un espacio en donde podamos ver los contenidos de todos los artículos. Eso es para la semana que viene, y la otra, porque tenemos un feriado, el del 17 de agosto, justamente, pero ya más hacia fin de mes, fin de agosto, vamos a ir viendo la cuestión de cómo vamos a ir presentando este trabajo práctico. Yo estoy en la búsqueda de toda la información geográfica, demográfica, de todo tipo, como para poder presentárselas de la mejor manera y poder integrar. Ojalá en septiembre baje un poco la cuestión de la pandemia, como para poder ir a campo y conocer la realidad con sus propios pobladores, con los dirigentes y tener ese contacto. Pero por ahora la vamos a hacer desde acá. No sé si hay algo más, compañeros docentes, alumnos. ¿Alguna cosa administrativa que vos me habías pedido como para comentar? Dale, comente. Bueno, quienes están aquí, tenemos que hacer mucho hincapié, y es un poco el esfuerzo que creo que la facultad en general les ha pedido a todos y a todas, por esta cuestión de la virtualidad, de estar muy basados en todo lo que sean medios digitales. Quienes están aquí recibieron el correo electrónico de inscripción y los pudimos sumar al grupo cerrado. Algunos compañeros no han alcanzado a enterarse, no sabemos qué pasó con el correo, pero bueno, una ventaja que tiene esta tecnología, hacer las cosas por acá, es que se pueden grabar las clases, ¿no es cierto? Así que estamos en grabación. Los compañeros que se vayan sumando cuando reciban el correo, no sabemos qué ha pasado, podrán recuperar esta clase. Así que ese grupo cerrado de Facebook es una forma de comunicación que la venimos usando hace tiempo y nos da resultados. Mírenla cada tanto, si bien Facebook avisa, te aparece el aviso que han publicado en el grupo, pero todos los mensajes, sobre todo las cosas más rápidas, ¿no? Cosas que hay que resolver rápidamente o comunicarse con alguien, un aviso, va siendo como lo principal. Y luego de eso nos apoyamos también, sobre todo en lo que es subir material, ¿no es cierto?, archivos para que trabajen, todo eso. También usamos la plataforma Uncabim 10 de la facultad, que tengo entendido que todas las cátedras lo usan, que es basada en tecnología de Moodle. Fue otra cosa que hemos aprendido este año también como cátedra, el Uncabim 10, así que ahí les vamos a ir avisando, se van a ir subiendo materiales y después sobre la marcha vemos, depende qué rumbo toma el trabajo práctico, si hacemos trabajo de comisión o algo, también usamos WhatsApp si hace falta. En eso, en general como cátedra tenemos una política de no hay inconveniente, pasamos el teléfono, armamos un grupo de WhatsApp, como nos comunicamos más rápido. Nos valemos de todas las herramientas que haya para poder ir desarrollando la materia de esa forma. Por reglamento, la materia tiene régimen promocional, ¿sí? Es decir, que al momento de la evaluación final de la materia, más allá de todas las cosas que hagamos, distintos tipos de trabajos prácticos o lo que sea, la instancia final de evaluación tiene que ver con 7 o más, como el resto de las materias, ¿no es cierto? Se considera promovido y puede haber una instancia de regularidad. En principio así trabajamos, si llega a haber cualquier cambio, cualquier cosa sobre la marcha, se irá comunicando, ¿sí? Y en principio el espacio que es como estar en el aula, que es lo que se ha buscado recrear en la virtualidad, el día y hora de clases nuestros es todos los lunes a las 18:30, vamos a usar este sistema, publicamos un enlace de Meet, y acá nos sumamos a trabajar, y después se acordará si hay alguna actividad, un día extra o algo, se irá viendo, pero en principio el lunes 18:30 vamos a estar acá
como vamos a estar el lunes que viene, para esta primera clase teórica específica que comentó Gustavo recién. Perdón, yo creo que podemos usar esta misma dirección siempre, así no tenemos que publicarla como hacíamos, que es una de las cosas que aprendimos del cuatrimestre pasado. Claro, sí, eso es una cosa, sí, es verdad, como dice Miriam, esta tecnología también permite crear enlazado con Google Calendar, Calendar, no sé si se pronuncia así, no sé inglés, calendario de Google, permite dejarlo fijo, como dice Miriam, ya se queda, y si se enlaza ya se queda fijo y usa siempre el mismo enlace y podés entrar. Sí, tampoco hace falta tanto, ya si lo tenemos, lo ponemos siempre, copiamos y pegamos del mismo Facebook. La otra cosa que quería agregar, que me parece importante, es que se hagan del mail de la UNC, porque además para rendir, para cargar las notas, para todos, el mail ese es importante porque nos habilita, les va a habilitar varias cosas. Además, bueno, tiene una capacidad de almacenaje un poquito mayor que la del Google. Funciona sobre la plataforma de Google, de Gmail, así que también eso les permite a ustedes tener mayor capacidad de almacenaje y descargar incluso estos audios que son bastante pesados, no los audios, las grabaciones de las clases. Les da acceso directo, etcétera. Tiene varias ventajas, así que si no saben cómo hacerlo, bueno, hay una mesa de ayuda ahí en la Secretaría de Asuntos Estudiantiles que les arman el mail. Y además otra ventaja tiene es que no necesitan autorización para entrar a los Meet, entran directamente. Bien. ¿Estamos, chicos? Nos encontramos entonces el próximo lunes a las 6:30, en el mismo Vaticanal. Bueno, hay un alumno, Lautaro, que quiere hablar con nosotros, así que si nos podemos quedar un ratito con Luis y Gustavo. Dale. Sí, nos quedamos los docentes. Bueno. Entonces, damos por cerrado hoy, así tenemos la grabación. Así es. Gracias. Queda la grabación disponible, así que bueno, gracias a todos, están saludando en el chat. Gusto de conocernos y el lunes próximo vamos a encontrarnos por acá.